Cuando Daniel me contó que su madre había reservado el salón principal de mi hotel para una reunión familiar, sentí algo extraño en el estómago. No era la primera vez que Teresa organizaba eventos sin consultarme, pero esta vez era diferente. Mi hotel, mi espacio, el lugar que había construido con tanto esfuerzo durante los últimos 8 años. Es para celebrar el éxito de la empresa, me dijo Daniel mientras revisaba unos papeles en la mesa del comedor. No me miró a los ojos cuando lo dijo. Esa empresa que él mencionaba con tanto orgullo era en realidad mi creación, mi visión hecha realidad, pero su familia siempre había preferido pensar que él era el cerebro detrás de todo. Teresa nunca me había aceptado completamente. Desde el día que conocí a Daniel en aquella conferencia de hotelería en Madrid, su madre me veía como una intrusa, una mujer que había robado a su hijo perfecto, como me había dicho una vez su hermana Carmen después de unas copas de vino en Navidad. El Hotel Vista Dorada había nacido de mis sueños y mi trabajo incansable. Cada detalle, desde los azulejos de la entrada hasta las cortinas de seda del salón VIP, llevaba mi sello personal. Era mi refugio, mi lugar seguro, donde me sentía completamente en control. Por eso me resultaba tan extraño que Teresa hubiera elegido precisamente ese lugar para su celebración. ¿Cuántas personas van a venir?, le pregunté a Daniel, tratando de sonar casual mientras preparaba café en la cocina. Toda la familia, respondió vagamente. Ya sabes, los tíos de Sevilla, mis primos, algunos amigos de la familia. Durante los días siguientes, me dediqué a preparar todo con mi equipo. Carmen, mi jefa de eventos, se encargó de coordinar el catering con el restaurante de abajo. Miguel, el jefe de mantenimiento, se aseguró de que el salón estuviera impecable. Yo revisé personalmente cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición de las mesas. Había algo en el aire que me inquietaba, pero no podía identificar qué era exactamente. Daniel parecía nervioso, más distante de lo habitual. Cuando le preguntaba sobre la lista de invitados o el programa del evento, cambiaba de tema o me daba respuestas evasivas. La noche anterior al evento, mientras revisaba los últimos detalles en mi oficina, recibí una llamada de Teresa. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce para ser genuina. Carmen, querida, me dijo. Solo quería asegurarme de que todo esté perfecto para mañana. Es un día muy especial para nuestra familia. Por supuesto, Teresa. Todo está bajo control, le respondí, tratando de mantener un tono profesional. Perfecto. Y Carmen, asegúrate de que el personal sepa que es un evento privado. ¿Sí? Solo para la familia más cercana. Después de colgar, me quedé con una sensación extraña. ¿Por qué me había especificado eso? ¿Acaso no era obvio que yo formaría parte de la celebración? Después de todo, era la esposa de Daniel y la dueña del lugar. Esa noche apenas pude dormir. Daniel llegó tarde a casa, diciendo que había estado cenando con su madre para ultimar detalles. No me invitó, no me contó de qué habían hablado. Solo se acostó dándome un beso rápido en la frente, como si fuera su hermana pequeña. Al día siguiente me levanté temprano. Elegí mi vestido azul marino, el que Daniel siempre decía que me quedaba perfecto, y me preparé para lo que pensé sería una tarde agradable con la familia. Qué equivocada estaba. Llegué al hotel a las 6 de la tarde, una hora después de que hubiera comenzado la celebración. Había preferido llegar un poco tarde para evitar esos primeros momentos incómodos, esas conversaciones forzadas donde todos fingen ser más amables de lo que realmente son. El vestíbulo del hotel estaba más silencioso de lo habitual para un sábado. Solo podía escuchar música y voces alegres que venían del segundo piso, donde estaba ubicado el salón VIP. Mi salón. Subí las escaleras con confianza, saludando a algunos empleados que me encontré en el camino. «Buenas tardes, señora Carmen», me saludó Luis, uno de los camareros nuevos. «El evento está muy animado». «Perfecto, Luis. Gracias por todo el trabajo de hoy». Cuando llegué al final del pasillo, vi a Teresa parada justo en la entrada del salón. Llevaba un vestido negro elegante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado estaba Mónica, la recepcionista del hotel, quien me miró con una expresión de confusión total. «Teresa», dije acercándome con una sonrisa, «todo se ve precioso. Felicidades por la organización». Su sonrisa desapareció inmediatamente. Se cruzó de brazos y me miró de arriba a abajo,
como si estuviera evaluando si mi vestido era apropiado para la ocasión. «Carmen», dijo con una voz fría que no había escuchado antes. «Me temo que hay un malentendido». «¿Un malentendido?», pregunté, sin entender a qué se refería. «Este es un evento privado, solo para la familia directa de Daniel. No creo que sea apropiado que estés aquí». Por un momento pensé que estaba bromeando. Miré a Mónica, quien parecía querer desaparecer del lugar. Podía escuchar perfectamente las risas y conversaciones que venían del interior del salón. Reconocí la voz de Daniel hablando con alguien. Sonaba relajado y feliz. «Teresa, creo que no me estás entendiendo», dije tratando de mantener la calma. «Soy la esposa de Daniel. Y además, este es mi hotel». «Sí, querida, pero como te dije, es una reunión muy íntima. Solo familia de sangre». Su voz tenía un tono condescendiente que me hizo sentir como una niña pequeña siendo regañada. Mónica carraspeó incómoda. «Señora Carmen, yo no sé qué hacer. La señora Teresa me pidió que no dejara entrar a nadie más. Pero usted es la dueña». «Mónica, puedes retirarte», le dijo Teresa con autoridad, como si ella fuera la jefa del lugar. Me quedé ahí parada, sintiendo como si me hubieran abofeteado en público. Todos los huéspedes del hotel podrían verme siendo rechazada en la entrada de mi propio salón. Los empleados que pasaban por el pasillo me miraban con curiosidad y lástima. Dentro del salón, la música seguía sonando. Pude ver por la puerta entreabierta a varios familiares de Daniel, sus tíos de Córdoba, sus primos, incluso algunos vecinos de su pueblo natal. Todos estaban ahí, celebrando en mi espacio, mientras yo era tratada como una extraña. «¿Daniel sabe que me estás impidiendo entrar?», pregunté, sintiendo cómo mi voz comenzaba a temblar. «Daniel está muy ocupado con los invitados importantes», respondió Teresa. «No queremos molestarlo con estos temas menores». Temas menores. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Yo, su esposa de 5 años, era un tema menor. Por un momento consideré forzar mi entrada, caminar directamente hacia Daniel y preguntarle delante de todos si sabía lo que estaba pasando. Pero algo en la mirada triunfante de Teresa me detuvo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no era casualidad ni un malentendido. Era una humillación calculada. «Muy bien», dije finalmente, tratando de conservar lo poco que me quedaba de dignidad. «Disfruten su celebración». Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, sintiendo las miradas de Teresa clavadas en mi espalda. Escuché cómo cerraba la puerta del salón detrás de mí, silenciando las risas y la música que ahora me sonaban como burlas. En el ascensor, mientras subía hacia mi oficina, me miré en el espejo. Mi vestido azul marino, mi maquillaje perfecto, mi sonrisa preparada para la ocasión, todo inútil. Había sido rechazada en mi propia casa. Mi oficina en el 5º piso nunca me había parecido tan silenciosa. Me senté en mi silla de cuero negro, la misma donde había tomado tantas decisiones importantes para el hotel, y traté de procesar lo que acababa de pasar. Las manos me temblaban mientras encendía la computadora, fingiendo que tenía trabajo urgente que hacer. Desde mi ventana podía ver el estacionamiento del hotel. Los coches de la familia de Daniel estaban ahí, el Mercedes de su tío Antonio, el Seat rojo de su prima Isabel, incluso el viejo Renault de su abuela Pilar. Todos habían venido desde diferentes ciudades de Andalucía para esta celebración. Todos menos yo, aparentemente. Intenté concentrarme en revisar las reservaciones de la próxima semana, pero cada pocos minutos mis ojos se desviaban hacia las pantallas de seguridad que tenía en un rincón del escritorio. Desde ahí, podía ver perfectamente lo que pasaba en el salón VIP. Daniel estaba en el centro de todo, riendo con sus primos, brindando con una copa de vino tinto. Teresa se había posicionado a su lado, como una reina vigilando su corte. Nadie parecía notar mi ausencia. Nadie preguntaba por mí. Era como si yo nunca hubiera formado parte de esa familia, como si los últimos 5 años de matrimonio hubieran sido un espejismo. Mi teléfono móvil estaba en silencio. Daniel no me había llamado. No me había enviado ni un mensaje preguntando dónde estaba. ¿De verdad no se había dado cuenta de que su esposa no estaba en la celebración? ¿O simplemente no le importaba? Alrededor de las 8 de la noche, Carmen, mi jefa de eventos, subió a mi oficina con una bandeja de comida. «Señora Carmen, pensé que podría tener hambre. No la vi en la celebración». «Gracias, Carmen».
le dije tratando de sonar normal. Tenía algunos asuntos urgentes que resolver aquí arriba. Ella me miró con esa expresión que ponen las personas cuando saben que algo está mal, pero no se atreven a preguntar directamente. El evento está yendo muy bien, me comentó mientras dejaba la bandeja en mi escritorio. La familia de su esposo parece muy contenta, aunque algunos empleados preguntaron por usted. ¿Ah, sí? Sí. Luis me preguntó si usted estaba enferma, porque le pareció extraño que no estuviera ahí. También Mónica parecía un poco confundida por lo que pasó en la entrada. Genial. Ahora mis propios empleados sabían que había sido humillada por mi suegra. La noticia se extendería por todo el hotel antes del lunes. Carmen, mi jefa de eventos, probablemente ya le había contado a medio equipo que la dueña del hotel había sido rechazada en su propia celebración familiar. Diles que estoy bien, solo muy ocupada con el trabajo. Mentí. Después de que Carmen se fue, volví a mirar las pantallas de seguridad. La fiesta continuaba animada. Daniel ahora estaba bailando con su hermana, los dos riéndose como cuando eran niños. Su madre los miraba con esa sonrisa orgullosa que nunca había dirigido hacia mí. Me pregunté si en algún momento de la noche Daniel se daría cuenta de que yo no estaba ahí, si en algún momento buscaría mi cara entre los invitados y se preguntaría dónde estaba su esposa. Pero pasaron las horas y su expresión seguía siendo la misma, relajada, feliz, completa. Cerca de las 10 de la noche, comenzaron a irse los primeros invitados. Los vi despedirse en el estacionamiento, abrazándose, prometiéndose llamar más seguido. Algunos subieron fotos a sus redes sociales, fotos donde aparecía Daniel sonriendo, rodeado de su familia, fotos donde yo brillaba por mi ausencia. Cuando finalmente se fueron todos, me quedé en mi oficina hasta muy tarde, fingiendo trabajar en informes que podían esperar hasta el lunes. No quería bajar al salón VIP y ver los restos de la celebración de la que había sido excluida. No quería ver las copas vacías, los platos sucios, las sillas desordenadas que evidenciaban la fiesta que había acontecido sin mí. Daniel llegó a casa pasada la medianoche. Escuché su coche en el garaje, sus pasos en las escaleras, el sonido de la ducha. Cuando finalmente se acostó a mi lado, fingí estar dormida. No estaba lista para enfrentar sus explicaciones, sus justificaciones, o peor aún, su indiferencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada detalle de lo que había pasado, preguntándome cómo había llegado a este punto en mi matrimonio, cómo había permitido que me trataran así en mi propio territorio. El domingo amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Daniel se levantó temprano, como siempre, y preparó café para los dos. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido completamente normal. ¿Dormiste bien?, me preguntó mientras me extendía una taza humeante. Lo miré sin responder. Tenía ojeras marcadas, el pelo revuelto, y seguramente mi cara reflejaba las horas de insomnio que había pasado. ¿Cómo podía preguntarme si había dormido bien? Carmen, ¿estás bien? Pareces cansada. Estoy perfecta. Mentí, tomando la taza con más fuerza de la necesaria. Durante el desayuno, Daniel me contó detalles de la fiesta como si yo hubiera estado ahí. Me habló de lo divertido que había estado su primo Javier, de cómo su abuela Pilar había bailado sevillanas, de lo orgullosa que estaba toda la familia por el éxito del hotel. El éxito del hotel, mi trabajo, mi esfuerzo de 8 años reducido a una anécdota familiar donde yo ni siquiera existía. Tu madre parecía muy contenta, dije finalmente, sin poder contener la ironía en mi voz. Sí, estaba radiante. Creo que le gustó mucho el lugar que elegiste para el evento. El lugar que elegí, como si yo hubiera tenido alguna opción en el asunto. Me levanté de la mesa sin terminar mi café. Necesitaba salir de ahí antes de explotar. Le dije a Daniel que tenía que revisar algunas cosas en el hotel, aunque era domingo y no había nada urgente que hacer. En el hotel, el personal de limpieza estaba terminando de limpiar el salón VIP. Vi a Rosa, una de las mujeres de la limpieza, doblando cuidadosamente las servilletas de tela que habían quedado sin usar. «Buenos días, señora Carmen», me saludó con su sonrisa habitual. «La fiesta de anoche estuvo muy bonita, aunque la extrañamos a usted». Sus palabras, dichas con total inocencia, me dolieron más de lo que esperaba. Incluso Rosa, que llevaba apenas 6 meses trabajando en el hotel, había notado mi ausencia.
Tuve algunos asuntos que atender, respondí, usando la misma excusa de siempre. Pasé el resto del domingo en mi oficina, revisando números que ya conocía de memoria, reorganizando papeles que ya estaban perfectamente ordenados, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, pero no podía dejar de pensar en la sonrisa triunfante de Teresa, en la indiferencia de Daniel, en las miradas de lástima de mis empleados. Alrededor de las 4 de la tarde, mi teléfono móvil sonó. Era Teresa. Carmen, querida. Su voz sonaba dulce como la miel. Espero que no te hayas sentido mal por lo de ayer. ¿Sentirme mal por qué, Teresa? Por el malentendido en la entrada. Ya sabes cómo son estas cosas familiares. A veces se vuelven un poco caóticas con tanta gente. Malentendido. Esa palabra otra vez. Como si rechazar a la esposa de su hijo en público hubiera sido un simple error de comunicación. No hubo ningún malentendido, Teresa. Fue bastante claro. Ay, Carmen, no seas dramática. La próxima vez hablaremos mejor la lista de invitados, ¿vale? La próxima vez. Como si fuera a permitir que hubiera una próxima vez. Teresa, creo que deberíamos hablar las cosas claras. Claro, querida, pero ahora no puedo. Estoy preparando la comida para Daniel. Viene a almorzar conmigo. Ya sabes cómo le gusta mi paella los domingos. Colgó antes de que pudiera responder. Daniel iba a almorzar con su madre y no me había dicho nada. Probablemente estarían riéndose de lo que había pasado la noche anterior, de cómo habían logrado ponerme en mi lugar. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, olía a perfume de Teresa y traía una sonrisa satisfecha que me dio náuseas. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tu madre?, le pregunté directamente. Muy bien. Hizo esa paella que tanto me gusta. Paró por un momento y me miró. Me preguntó por ti. Dice que quiere que vengas a almorzar el próximo domingo. ¿Te preguntó por mí? Sí. Dice que siente mucho el malentendido de ayer. Ahí estaba otra vez esa palabra. Malentendido. Como si fuera un código secreto entre madre e hijo, para minimizar lo que había pasado. Daniel, dije sentándome frente a él en el sofá, necesito que me expliques exactamente qué pasó ayer. ¿A qué te refieres? ¿Sabías que tu madre me iba a impedir entrar a la celebración? Carmen, no seas exagerada. Mi madre no te impidió entrar a nada. ¿Exagerada? La palabra salió de mi boca como un grito. ¿Crees que estoy exagerando? Mira, sé que mi madre puede ser un poco protectora, pero no lo hace con mala intención. Protectora. Esa era su justificación. Su madre no me había humillado públicamente, solo había sido protectora. El lunes por la mañana llegué al hotel con una determinación que no había sentido en años. Había pasado toda la noche despierta, pero esta vez no por tristeza o confusión, sino por una claridad que me quemaba por dentro. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera invisible en mi propia vida. Le pedí a Carmen que cancelara todas mis reuniones de la mañana. Necesitaba hablar con Daniel sin interrupciones, sin excusas, sin la posibilidad de que huyera hacia sus responsabilidades de trabajo. Carmen, necesito que llames a Daniel y le digas que venga al hotel. Dile que es urgente, que tiene que ver con los números del último trimestre. Ella me miró extrañada. Conocía perfectamente los números del hotel y sabía que no había nada urgente que discutir. ¿Todo está bien, señora Carmen? Todo va a estar bien, le respondí, y por primera vez en días, realmente lo creía. Daniel llegó 1 hora después, con esa cara de preocupación que ponía cuando pensaba que algo relacionado con el dinero estaba mal. Entró a mi oficina revisando su teléfono, probablemente pensando en las 1000 cosas que tenía que hacer ese día. ¿Qué pasa con los números?, preguntó sin siquiera sentarse. Siéntate, Daniel. Carmen, tengo una reunión a las 11. ¿Puedes ir directo al grano? Siéntate, repetí. Pero esta vez mi voz tenía un tono que él no había escuchado antes. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, como si fuera un empleado convocado por su jefe. En cierta forma, eso era exactamente lo que estaba pasando. No hay nada malo con los números, Daniel, pero sí hay algo muy mal con nuestro matrimonio. Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a fastidio. Probablemente pensaba que iba a tener que lidiar con otro de mis dramas femeninos, como los llamaba su madre. Carmen, si esto es por lo del sábado... Cállate y escúchame, lo interrumpí. Por una vez en tu vida, cállate y escúchame. Su cara reflejó sorpresa. En 5 años de matrimonio, nunca le había hablado así.
El sábado tu madre me humilló públicamente en mi propio hotel. Me trató como si fuera una extraña, como si no tuviera derecho a estar en la celebración de mi propio esposo. Y tú no hiciste nada, Carmen. Ya te dije que fue un malentendido. No fue un malentendido, grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. Fue una decisión calculada de tu madre para ponerme en mi lugar, y tú lo permitiste. Mi madre no es así. Tu madre me odia, Daniel. Me ha odiado desde el primer día y tú lo sabes. Pero lo que no sabía es que tú ibas a permitir que me tratara así. Daniel se removió incómodo en su silla. Por primera vez parecía estar realmente escuchando. ¿Sabes lo que más me duele? Continué. No es que tu madre me haya rechazado. Es que tú ni siquiera notaste que yo no estaba ahí. Pasaste toda la noche celebrando, riéndote, bailando, y nunca te preguntaste dónde estaba tu esposa. Yo pensé que... ¿Qué pensaste, Daniel? ¿Pensaste que me había evaporado? ¿Pensaste que había decidido no ir a la celebración de mi propio esposo? El silencio se instaló en la oficina. Por primera vez en años, Daniel no tenía una respuesta preparada, una excusa lista, una justificación a mano. Carmen, sabes que te amo. No, lo interrumpí otra vez. No me digas que me amas. El amor se demuestra con acciones, no con palabras. Y tus acciones me han demostrado que tu madre es más importante que tu esposa. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué fuiste a almorzar con ella ayer sin decirme nada. Explícame por qué cada vez que tu madre me falta el respeto, tú encuentras una forma de justificarla. Explícame por qué siempre tengo que ser yo la que se adapte, la que comprenda, la que perdone. Daniel se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía cuando se sentía presionado. Carmen, mi madre es mayor, tiene su forma de ser. No puedes pedirme que cambie a una mujer de 60 años. No te estoy pidiendo que cambies a tu madre, Daniel. Te estoy pidiendo que protejas a tu esposa. Te estoy pidiendo que establezcas límites. Te estoy pidiendo que actúes como un esposo de verdad. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que pelee con mi madre por esto? Quiero que le dejes claro que soy tu esposa y que merezco respeto. Quiero que la próxima vez que me falte el respeto, tú seas el primero en defenderme. Quiero que demuestres que nuestro matrimonio significa algo para ti. Carmen, estás siendo muy dramática. ¿Dramática? Me levanté de mi silla, sintiendo como toda la frustración acumulada durante años salía de golpe. Ser tratada como una extraña en mi propio hotel es ser dramática. Ser ignorada por mi propio esposo es ser dramática. Pedir respeto básico en mi matrimonio es ser dramática. No quise decir, sí quisiste decir exactamente eso. Y ahí está el problema, Daniel. Para ti, mis sentimientos siempre son una exageración. Mis necesidades siempre son demasiado. Mi dolor siempre es dramático. Daniel se quedó callado, mirando al suelo. Te voy a decir algo, Daniel, y quiero que me escuches muy bien. No voy a seguir viviendo así. No voy a seguir siendo la esposa invisible que se adapta a todo y no se queja de nada. O empiezas a tratarme como tu compañera de vida, o yo voy a tomar decisiones por mi cuenta. Los días siguientes a nuestra conversación en la oficina fueron los más tensos de nuestro matrimonio. Daniel llegaba tarde a casa. Yo me encerraba en mi despacho, y cuando coincidíamos en la cocina o el salón, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. El miércoles por la noche, mientras revisaba unos contratos en la cama, Daniel se sentó a mi lado con esa expresión de niño regañado que ponía cuando sabía que había metido la pata. Carmen, he estado pensando en lo que me dijiste. No levanté la vista de los papeles. Y creo que tienes razón en algunas cosas. Algunas cosas. Ni siquiera podía admitir completamente que yo tenía razón. Daniel, no quiero que me des la razón para tener paz. Quiero que entiendas realmente lo que está pasando. Lo entiendo, Carmen. Mi madre se pasó de la raya el sábado. Era un pequeño progreso, pero seguía sin ser suficiente. El jueves por la mañana, mientras desayunaba sola como había sido costumbre toda la semana, mi teléfono sonó. Era Teresa otra vez. Carmen, querida, ¿cómo estás? Daniel me dijo que has estado un poco estresada con el trabajo. Por supuesto. Daniel le había contado a su madre sobre nuestra pelea, pero la había transformado en estrés laboral. Estoy perfectamente, Teresa. Me alegro, querida. Oye, quería invitarte a almorzar mañana. Creo que deberíamos hablar,
aclarar cualquier malentendido que pueda haber quedado del sábado. Ahí estaba otra vez esa palabra maldita. Teresa, no hubo ningún malentendido. Tú me impediste entrar a una celebración en mi propio hotel. Ay, Carmen, no seas así. Ya sabes que yo te quiero como a una hija. Las madres no tratan así a sus hijas, Teresa. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mira, Carmen, creo que estás malinterpretando las cosas. Yo solo quería que fuera una reunión íntima, familiar. Nada personal contra ti. Todo en esto es personal, Teresa. Soy la esposa de tu hijo. Soy parte de la familia, te guste o no. Por supuesto que eres parte de la familia, pero no hay peros, Teresa. O me respetas como la esposa de Daniel, o vamos a tener problemas serios. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero por primera vez no era de miedo o tristeza, sino de adrenalina. Me había defendido. Había puesto límites. Esa misma tarde, Daniel llegó a casa como un huracán. ¿Qué le dijiste a mi madre? Le dije la verdad. Está llorando, Carmen. Dice que fuiste muy dura con ella. ¿Y? ¿Cómo que y? Es mi madre. Y yo soy tu esposa. ¿O se te olvidó? Daniel se paseaba por la sala como un león enjaulado. Carmen, no puedes hablarle así a mi madre. Es una mujer mayor. Tu madre no es una mujer mayor indefensa, Daniel. Es una mujer que sabe exactamente lo que hace y cómo manipular a las personas para salirse con la suya. No puedo creer que estés hablando así de mi madre. Y yo no puedo creer que después de todo lo que te expliqué, sigas defendiéndola en lugar de defender a tu esposa. Nos quedamos mirándonos desde lados opuestos de la sala, y por primera vez en 5 años de matrimonio, sentí que estaba viendo a Daniel tal como realmente era. No el hombre del que me había enamorado, sino un niño de 40 años que nunca había logrado cortar el cordón umbilical con su madre. Carmen, no me hagas elegir entre tú y mi madre. No te estoy haciendo elegir, Daniel. Te estoy pidiendo que encuentres un equilibrio, que me respetes a mí tanto como la respetas a ella. Pero aparentemente eso es imposible para ti. Mi madre siempre va a ser mi madre, y yo siempre voy a ser tu esposa, o al menos eso creía. El fin de semana decidí irme sola a la casa de playa que teníamos en Marbella. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para decidir qué quería hacer con mi vida. Durante 3 días caminé por la playa, leí libros que tenía pendientes, y por primera vez en años, disfruté de mi propia compañía, sin sentir que tenía que justificar mis decisiones ante nadie. Daniel me llamó varias veces, pero no contesté. También recibí mensajes de Teresa, fingiendo preocupación por mi estado emocional, pero los ignoré completamente. El domingo por la noche, cuando regresé a casa, encontré a Daniel esperándome en la sala con una expresión seria. «Necesitamos hablar», me dijo. «Estoy de acuerdo. Carmen, he estado pensando mucho estos días. Creo que tal vez deberíamos tomar un tiempo». Sus palabras me dolieron, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. ¿Un tiempo de qué, Daniel? Un tiempo para pensar si esto está funcionando, si somos compatibles, si podemos encontrar una forma de que todos seamos felices. Todos, incluyendo a su madre, por supuesto. Daniel, si lo que quieres es terminar nuestro matrimonio porque no puedes establecer límites con tu madre, entonces hazlo, pero no me vengas con eufemismos. No es eso, Carmen. Sí es eso. ¿Y sabes qué? Tal vez tengas razón. Tal vez sí necesitamos un tiempo. Pero no para pensar si somos compatibles, sino para que tú decidas si quieres ser un esposo de verdad o seguir siendo el niño de mamá toda tu vida. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestro matrimonio. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente.